Hoy te platicaré del ataque en Plaza Comercial de Morelia. Este video consta de 3 temas. El primero sobre las mantas con las que fue recibido el presidente de la República en el estado de Sonora. El segundo sobre el enfrentamiento entre cárteles en Tamaulipas. Y el tercero sobre el ataque cometido en una plaza comercial de la capital de Michoacán. Bienvenidos a Caporal del 15 de julio. ¡Comenzamos! A unas horas de que llegue el presidente de la República al estado de Sonora, esta entidad amaneció con estas mantas dirigidas a Andrés Manuel López Obrador. Esta es una de las mantas que aparecieron en varios municipios del estado, en lugares públicos como puentes, como escuelas, de municipios como Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado. A partir de hoy, el presidente iniciará su gira por varios puntos del estado como parte de su visita número 24 en esta entidad. Las mantas están dirigidas al presidente, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ya que acusan abusos de autoridad por parte de mandos y elementos de la Guardia Nacional. Estas mantas no están firmadas y todas llevan el mismo texto y acusan abiertamente a un mayor de infantería y a un teniente de secuestro, homicidio y abuso sexual. Estas mantas, que no son narcomantas, fueron retiradas de inmediato previo al arribo del presidente este fin de semana en Sonora, en donde estará revisando varios pendientes de infraestructura. Al día siguiente vamos a estar en el Puerto Libertad, en Sonora, y voy a estar con los ERIs en la isla del Tiburón, y el domingo vamos a hacer evaluaciones de caminos en Sonora, en la sierra, y al mismo domingo voy a supervisar el distrito de riego que se está construyendo en los pueblos yaqui. En tanto, Tamaulipas amaneció nuevamente ayer en medio de enfrentamientos entre dos grupos de la delincuencia organizada. Lo que acabas de ver ocurrió en la carretera que comunica Río Bravo con Reynosa. Las personas que están en el piso están resguardadas o resguardándose, cuidándose de las balas, mientras que quien graba también se está resguardando, pero al interior de un autobús. Esto ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana de ayer, a la altura del ejido Palo Blanco, en una hora y en una zona por donde pasan trabajadores de maquilas para llegar a los parques industriales en donde laboran. Por esta coincidencia de horarios, de acontecimientos, en la movilización de trabajadores y el enfrentamiento, muchos de esos trabajadores quedaron atrapados en el fuego cruzado y muchas otras personas quedaron paradas también en el tráfico debido a que el tránsito quedó prácticamente detenido de manera temporal. Hasta el momento en que estoy haciendo este video, ninguna autoridad ha informado qué grupos delictivos participaron en este enfrentamiento, ni tampoco han informado de detenciones. Lo cierto es que esta zona está siendo disputada por varios grupos delictivos, al menos 5, tema del cual te he hablado ampliamente en otros videos. ¿Eh? Es que primero, güey, su puta madre. Ahí van las balas, güey, ¿no ven, güey? Van a caer. Los vergas. Y en la Plaza Las Américas, uno de los principales centros comerciales de Morelia, capital de Michoacán, hombres armados irrumpieron en una tienda y asesinaron a 2 personas en fin de semana, inicio del fin de semana, durante la tarde y en un lugar público y bastante concurrido. Este ataque ocurrió minutos después de las 5 de la tarde de ayer, viernes 14 de julio, cuando un grupo de hombres armados llegó a la parte superior de la plaza y abrió fuego en contra de 2 personas. Esta agresión ocurrió sin importarle a los delincuentes que hubiera testigos y las autoridades abrieron ya la hipótesis
de si se pudo haber tratado de un ataque directo más allá de un posible robo, de un posible asalto. Como pudiste notar en el video que te compartí hace unos momentos, los clientes de la plaza se resguardaron en donde pudieron, algunos debajo de las mesas, otros se metieron a algunos locales y bajaron las cortinas. Las primeras autoridades en llegar al lugar fueron elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, pero ya no tenían pistas sobre los agresores. Sin embargo, inmediatamente después de esta agresión, cerca de la misma plaza fue reportado otro ataque a tiros, pero ahora en contra de una camioneta del transporte público, las llamadas combis. Allí fue asesinada una persona y otras 3 resultaron heridas. El conductor de la combi todavía logró manejar, llegó hasta el hospital de la mujer en donde solicitó atención médica para los heridos. Las autoridades no tenían claro hasta el momento en que hago este video en donde ocurrió la agresión, dado que registraron el ataque una vez que llegaron las personas al hospital. Más tarde, la Fiscalía General del Estado, ayer por la noche, informó que las víctimas de la primera agresión, la de la plaza, ya habían sido identificadas como Francisco, de oficio abogado, y Diego, escolta perteneciente a la Policía Auxiliar del Estado. E informó también la Fiscalía que estaban trabajando para identificar a las víctimas de la segunda agresión. Y otra de las indagatorias abiertas es si ambos ataques tuvieron algún tipo de relación, ya sea en el móvil o si fueron cometidas por las mismas personas. En tanto, hasta el momento en que hago este video, las autoridades no han informado si ya tienen identificado a los agresores, ni tampoco ha sido reportada una sola detención, pese a que esta agresión ocurrió en un lugar público, en un espacio concurrido, en fin de semana. Así que seguiré al pendiente y actualizando este tema. En tanto, te comparto más imágenes de lo ocurrido ahora de la primera movilización de las autoridades tras el reporte de esta agresión a tiros. Nos vemos más al rato con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.